amados, que los cristianos siempre la han tenido un poco difícil, ¿verdad? Porque primero sufrieron persecución de sus compatriotas, los judíos, y luego persecución de los gentiles, en este caso de los romanos. Y el mayor peligro que tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mayor ataque, es el sincretismo religioso o la inserción de ideas no cristianas dentro del cristianismo. Amén. Inserción de ideas no cristianas dentro del cristianismo. De manera que nosotros, una vez siendo cristianos, practicamos cosas que creemos que son de cristianos y no tienen nada que ver con la fe en Cristo Jesús. De manera que Pablo es tan enfático en la carta a los romanos, dice que el reino de los cielos no es comida y tampoco bebida, tampoco es vestidos el reino de los cielos. Amén. Tampoco es no ver, no tocar, no comer, no palpar, no disgustar, o sea, ser una persona ascética, apartada. Y nosotros como creyentes a veces pensamos que vivir de esa manera, de no gustar, de no comer, de no divertirse, de no reír, nos hace más santos, nos hace más allegados a Dios, cuando el evangelio no nos dice en ninguna parte que nosotros debemos de ser así. En ningún lugar nos dice el evangelio que nosotros debemos de ser así. Uno de los ataques que ha tenido la iglesia fue el sincretismo con la filosofía griega, el neoplatonismo que infectó a las iglesias. Y desde hace muchos siglos, muchas corrientes cristianas hacemos cosas, celebramos cosas y vivimos cosas que creemos que tienen que ver con la fe, que tienen que ver con el cristianismo y con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y no tiene nada que ver con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que se flagela, hay gente que deja de comer largas jornadas, por largos días, dejan de comer y creen que eso los acerca más a Dios. ¿Qué tiene que ver el dejar de comer o el estarse infringiendo dolor en su cuerpo para estar más cerca de Dios? También otra ideología que se ha introducido dentro del evangelio es la judaización del cristianismo. De manera de que el apóstol Pablo, acá en la carta de los Gálatas, ya lo hemos leído, ya lo hemos predicado, le hace un fuerte llamado de atención a el apóstol Pedro. No era un cristiano común y corriente, era aquel apóstol, era aquel hombre que le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era aquel hombre que vio a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre las aguas. Y esto de caminar sobre las aguas, en el Génesis nos habla la Biblia que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando Jesús camina sobre las aguas, le está diciendo a los discípulos que conocían la Escritura de que Él era aquel Espíritu que caminaba sobre las aguas, que Él es Dios, porque ningún hombre puede caminar sobre las aguas, solo Jesucristo, el cual es Dios y es hombre, nuestro Señor. Los discípulos se asustaban y estaban perplejos viendo aquella gran maravilla, aquella gran señal que nadie la puede hacer, solamente Cristo nuestro Señor. Este era ese discípulo que vio a Jesús caminar sobre las aguas. Este era ese discípulo que vio a Jesús sanar a su propia suegra. Pedro tenía suegra. Amén. O sea, que era casado. Dios mío, no sé por qué a veces decimos cosas que la Biblia claramente dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, de Cefas. Miró Pedro cómo Jesús sanó a Bartimeo, el ciego también, a la mujer del flujo de sangre, a los leprosos. Miró Pedro cómo Jesús levantó a un muerto de 4 o 5 días que ya estaba hediondo y podrido y le dijo: Lázaro, ven fuera. Ojo que dijo Lázaro, porque si dice ven fuera, cualquiera de los que estaban en esas tumbas se hubieran levantado, pero él específicamente llamó a Lázaro.
De manera de que Pedro conocía y sabía quién era nuestro Jesús, nuestro Señor. Y cuál era el llamado principal de ellos como apóstoles enviados de nuestro Señor Jesucristo a predicar a las naciones. Pero Pedro estaba en un momento de su vida judaizando a la iglesia. ¿Y qué es judaizar a la iglesia? Bueno, vamos a comer comida especial, comida kosher. No podemos comer la comida que comen los demás seres humanos, los gentiles que no conocen a Dios, esa chusma, esa gentuza que comen cualquier cosa, animales que son impuros. Y Pedro se hacía a un lado cuando estaban los enviados de Jerusalén en las iglesias de Galacia y comía solo con los judíos. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Acepción de personas. Nosotros somos los meros meros, somos lo mejor de lo mejor, los judíos, y aquellos gentiles que coman por allá. Porque nosotros somos personas especiales. Amén. Nosotros somos, decía, personas especiales. Entonces esto es judaización. Dentro de la judaización viene un sinnúmero de prácticas como las de alimentos, la de vestimentas, la de la circuncisión en los hombres. De manera que se estaba enseñando también dentro de las iglesias de Galacia, y lastimosamente todavía en nuestro tiempo dentro de algunas iglesias se enseña que el hombre tiene o debe de circuncidarse para entrar al pacto. ¿A cuál pacto se referían ellos? Al pacto de Dios con Abraham, ¿sí? Pero nosotros ahora no estamos en el pacto que tuvo Dios con Abraham. Nosotros estamos ahora en el nuevo pacto que es en la sangre y en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo claramente. Esta copa que yo les doy es mi sangre. Sangre del nuevo pacto, sangre de la nueva alianza. Y lastimosamente en este tiempo todavía está agarrando fuerza lo que es la judaización dentro de las iglesias, dentro del cristianismo. Y cuando nosotros no tenemos este conocimiento, podemos ver esas cosas como buenas, como agradables, porque también te citan la Biblia y te pueden sacar un texto de aquí y de allá del Antiguo Testamento, pero no tiene nada que ver con la fe cristiana. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. El Islam y el judaísmo no son compatibles con el cristianismo. El Islam y el judaísmo no son compatibles con el cristianismo. No es cierto y no es verdad que hay una judeocristianización, porque no son compatibles. De hecho, el apóstol Pablo era perseguido por los judíos, porque ellos no querían y no quieren reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso, como el gran yo soy. Los reclamos de los judíos a Jesús eran que por qué Él perdonaba pecados. ¿Qué autoridad tienes tú para perdonar pecados? Y entonces Jesús hacía milagros para que se den cuenta que yo no solo tengo autoridad para perdonar pecados, porque cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, pero para que ustedes sepan que yo soy el ungido, el enviado de Dios, hacía milagros. Cuando Juan Bautista está preso, días, horas antes de morir, envía a uno de sus discípulos y le envía a Jesús y le dice, pregunten a Jesús si Él es el que había de venir o esperamos a otro. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo hacia Juan? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan y que a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea su nombre. Yo soy un pobre y un menesteroso, necesitado de Dios. Yo soy como aquel Lázaro que necesitaba alimentar su cuerpo. Sí, yo necesito alimentarme de Dios
Si no me alimento de Dios, yo estoy muerto, yo estoy moribundo. No importa cuánto dinero, no importa cuántas cosas materiales yo pueda tener, el hombre que no se alimenta de Dios está moribundo, está por morir o ya está muerto. De hecho, Pablo dice en los Efesios, en la carta a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros aún cuando estabais muertos. No digo cuando se estaban muriendo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Entonces, el Evangelio, la enseñanza de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero no solo a Dios, sino que a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es desatar las cargas de opresión sobre las personas. Ese es el Evangelio. El Evangelio es nosotros arrepentirnos de nuestra mala pasada manera de vivir, como dice el Evangelio. Ese es el Evangelio. No es no comer, no es vestirse de una manera, no es circuncidarse, no es guardar el sábado, no es que el domingo es el día que tengo que guardar yo. Para todos los días los tengo que guardar para Dios, porque Dios es el centro de mi vida. Aunque me reúna sábado o domingo, no importa el día que me reúna, porque todos los días Dios me lo ha dado para que yo lo adore y para que yo lo exalte y lo bendiga. ¿Acaso no vivían los fariseos y los judíos enojados con Jesús porque hacía un milagro un día sábado? Porque Jesús hacía milagro a una mujer que estaba doliente con una grave enfermedad en la sinagoga. ¿Por qué la sana si es sábado? ¿Por qué sanas al hombre de la mano seca que hoy es sábado? ¿Por qué sanas al hombre que tenía 38 años de estar en un estanque esperando un milagro, esperando que alguien lo aviente a las aguas porque su fe equivocada estaba en ese estanque, en esas aguas y no en Dios? Y le reclamaban y decían a Jesús, ¿por qué haces estas cosas el día sábado? La religiosidad es el cáncer que infecta al cristianismo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno dice estas cosas, enseña estas cosas, la gente se molesta porque atacamos un sistema religioso. El evangelio se predica y va en contra de los sistemas religiosos, que los sistemas religiosos no traen libertad al hombre. Que yo me haga evangélico, que yo me haga bautista, que yo me haga metodista, que yo me haga católico romano, no va a traer libertad a mi vida. Lo que va a traer libertad a mi vida es que yo me rinda a Cristo. Es que yo diga, Cristo Jesús, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Contra ti he pecado, reconozco mi falta y mis pecados. Es que yo me entregue a Jesús lo que va a traer libertad a mi vida. Ah, no, es que soy pentecostal. Es que soy metodista, que yo soy de los bautistas, y es que yo soy dispensacionalista, no soy arminianista, soy arminiano, que soy calvinista y un sinnúmero de cosas. Ah, no, es que yo ayuno 40 días. Yo ayuno 3-4 meses al año ayuno. ¿Y de qué nos sirve ayunar? ¿Y de qué nos sirve vivir una vida religiosa si no estamos conectados con Dios? Si no nos entregamos al Jesús de la gloria, al Jesús de las misericordias. Cuando nosotros predicamos estas cosas, la gente se enoja. El apóstol Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. No lo estoy engañando. No les estoy predicando otro evangelio. Pero la gente se enoja cuando se predica el evangelio y se dice el evangelio. Juan Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No les dijo qué buenos judíos son ustedes, qué gente más tremenda que son ustedes, cómo llevan ofrenda al templo, cómo guardan el sábado cada uno de ustedes en el templo o en las sinagogas, cómo se visten y qué bueno que comen ustedes sus comidas especiales, kosher, sus comidas libres de animales impuros e inmundos. No. Juan le dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquella gente le decía, ¿qué debemos de hacer, Juan, para ser salvos? Hagan obras que sean dignas de arrepentimiento. Aléjense del mal, aléjense del pecado. Dejen de hacer las cosas malas que hacen. Porque podemos hacer cosas malas y pecaminosas. Y podemos pecar contra Dios y estar en la iglesia. Podemos pecar contra Dios e ir en contra de su santa palabra
y estar en una congregación y estar en una iglesia. No es uno ni dos pastores que salen cada mes evidenciado su pecado de adulterio y de fornicación. ¿Y cuántos años ellos estaban en esa situación pecaminosa, dirigiendo y predicando el evangelio? Muchos años, y salió a la luz. Hace unos meses murió un pastor en un hotel, en un cuarto de hotel. Y la amante de este hombre salió asustada porque sabía que con el hombre que estaba, que era ministro, pastor de una iglesia, estaba muerto. Murió en ese pecado. Pero él era pastor y enseñaba la escritura, enseñaba la palabra. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos enseña. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre enseñamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque podemos ser conocidos por la iglesia, como predicamos el domingo pasado. Podemos ser el líder de alabanza, podemos ser el hermano de 30, de 40 años en el evangelio y no ser conocidos por Dios. Porque no ha habido un arrepentimiento verdadero en nuestra vida y en nuestro corazón. Y cuando predicamos la palabra de Dios y el evangelio, corremos el grave riesgo de caerle mal a las personas. Cuando aconsejamos conforme a la escritura, corremos el riesgo de desagradar a las personas. Y el apóstol Pablo le está diciendo: yo me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Y luego se refiere a aquellas personas que estaban introduciendo dentro de la iglesia esa enseñanza, falsa enseñanza de lo que es la judaización, de que era necesario la circuncisión en los hombres, de que era necesario vivir de X o Y manera según las costumbres y los rituales judíos. Y Pablo se refiere a ellos en el verso 17 y dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, para que ustedes dejen de verme a mí como ministro y como apóstol de Jesucristo y los empiecen a ver a ellos y empiecen a tener celos por ellos, y que ustedes inclinen su corazón por ellos. Ellos no estaban preocupados para que la iglesia empezara a ver a Cristo, sino que los empezara a ver a ellos. Porque Pablo, a quien presentaba y a quien predicaba, era Cristo. Dice Pablo: yo presento a Cristo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Era la locura de la cruz, la vergüenza de la cruz. Porque para las religiones y las ideologías filosóficas que se predicaban hace 2000 años y aún en este tiempo, que un Dios todopoderoso muriera en la cruz era signo de debilidad. De hecho, para los judíos, que Jesús haya muerto en la cruz es señal de que Él no era el Mesías, de que Él era un falso Mesías, porque no trajo la paz que el Mesías tenía que traer. Lo que ellos no entienden es que la paz que Jesús, el Mesías, da, la trae al corazón del hombre. De manera que podemos estar en medio de tormentas, en medio de dificultades y tener paz en nuestro corazón, porque Jesús es el que está dentro de nosotros y Jesús es la paz. Y Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Pero ellos 2000 años esperando, todavía después de nuestro Señor Jesucristo, 2000 años después, siguen esperando a su Mesías, y han recibido y han creído en muchos Mesías. Y lo que han tenido es guerra, destrucción y expulsión de todos los países donde han ido. ¿Por qué? Por ir en contra de la verdad de Dios, que es Cristo. Por ir en contra de lo que el Evangelio dice. Y hoy, en este tiempo, muchos cristianos con una mente judaizada, con una mente puesta en el estado político de Israel, con una mente puesta en su religiosidad, han dejado de ver a Cristo.
Han dejado de ver a aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que es el único que nos ha dado a nosotros la salvación. La salvación nos la ha dado Cristo por amor y por gracia. Pablo se refiere a ellos y le dice, ahora yo soy enemigo de ustedes. Se refiere a las personas, no es que quieran ellos hacerles un bien, lo que ellos quieren es que ustedes dejen de seguir a Cristo para que lo sigan a ellos y sigan sus enseñanzas. Y la mayoría de la gente es como Vicente, que va donde está la gente. ¿Dónde está Vicente? Donde va la gente. El Evangelio nos dice claramente en la carta a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en el líder, en Jesús, porque Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. Él es el que nos recibe en el reino de los cielos una vez que nosotros muramos. Es Él el que nos va a recibir. No es San Pedro, no es San Pablo, no es María, no es José, no es el pastor, no es el superapóstol. Es Jesucristo. Por eso a quien tenemos que ver es a Cristo, nuestro Señor. Cristo es el anunciado en el protoevangelio del Génesis, cuando Dios le dice a la mujer que su simiente herirá a la serpiente en la cabeza. Va a destruir a la serpiente, que es Satanás, el diablo y el pecado, el imperio de la muerte y el imperio del pecado. Quien lo iba a destruir es Jesucristo. De manera que el que cree en Cristo no va a morir en la segunda muerte. Podemos morir ahora, la primera muerte, pero la segunda muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Aleluya. La segunda muerte no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, porque hemos sido sellados, hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados por Dios. Hemos amado su palabra y hemos amado a Jesucristo y hemos puesto nuestra mirada en Jesús, el autor de nuestra salvación. Aquí está Pablo diciéndole a ellos tienen celo de vosotros, pero no para bien. Hay gente que te puede decir, mira, busca esto, haz lo otro. Pero, ¿para qué te están diciendo? ¿Para tu bien o para judaizarte? ¿O para enseñarte un falso evangelio que es maldición y que es anatema, según Gálatas capítulo 1? ¿Para qué, hermanos? Dice, no para bien, sino para que apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hay una dificultad muy grande que tenemos nosotros los seres humanos, y es que si miramos a veces a nuestro líder, que podemos ver y que podemos saludar y que podemos palpar, nosotros de repente podemos decir, bueno, no, ahí está el pastor o ahí está el líder. O como los trabajadores en la empresa, cuando está el jefe y el jefe está supervisando, todos están haciendo bien su trabajo, manteniendo limpia su área, trabajando rápidamente para que la producción fluya, etcétera. Pero cuando el jefe no está, se acabó aquella diligencia, se acabó aquella espontaneidad, aquel ánimo laborioso de hacer las cosas porque no está el jefe. Por ahí hay un dicho que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y el apóstol Pablo le está diciendo, bueno es mostrar celo en lo bueno y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Porque cuando Pablo estaba presente en las iglesias de Galacia, ellos decían, ay, el hermano Pablo, nuestro apóstol de los gentiles. Y obedecían a las enseñanzas del apóstol Pablo, pero porque él estaba presente. La situación es cuando el apóstol daba la vuelta y tenía que ir a predicar a otros lugares, a otras regiones. Entonces ellos venían y se olvidaban de las enseñanzas del apóstol Pablo y empezaban a prestar atención de aquellos que estaban judaizando la iglesia, trayéndola a la cautividad. Recuerde que el tema de esta serie de predicación es la libertad del Hijo de Dios.
Y lastimosamente muchos de nosotros, aunque somos cristianos, no queremos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado, sino que queremos vivir en la cautividad de las leyes. Y muchas de estas leyes ni siquiera bíblicas, sino que leyes de hombres. Es increíble, pero hay organizaciones como la de los Testigos de Jehová, de que usted no puede ni siquiera donar sangre para un ser querido, mucho menos recibirla. Entonces, si no puede, pues vea usted cómo hace. Por ahí se ve cómo le hace. Se va a morir por una simple y sencilla transfusión de sangre. De la ciencia ha avanzado para ayudar y beneficiar al ser humano, también para perjudicarlo, pero hay cosas que nos benefician mucho, como el descubrimiento de la penicilina. Cuando alguien tenía una infección, difícilmente iba a sobrevivir, o le tenían que mutilar su mano o su pie porque se estaba pudriendo, infectando, encangrenando aquella herida. Pero Dios permitió que conociéramos por medio de la ciencia lo que es la penicilina y los beneficios que ha tenido esa medicina para nosotros, de manera que ya no nos podemos morir por una simple herida, por una cicatriz mal curada, etc. Y evitarnos muchos dolores. Pero esa ley, dentro de esa pseudo denominación cristiana, dice de que no puedes hacer eso. No puedes hacerte una transfusión de sangre. Y hay mucha gente que sufre y que vive bajo ese yugo, porque no entienden que el Señor nos ha llamado a la libertad plena en Cristo Jesús. La libertad de Jesús, hermano. No libertinaje, que es diferente. La libertad del Evangelio del Hijo de Dios. Y esto solo por dar un ejemplo. Entonces, lo triste es cuando ya no está aquella persona, aquel líder. Entonces empezamos a escuchar una enseñanza que no nos trae algo bueno, sino que nos trae una cautividad. Nos aprisionan. Hay enseñanzas que supuestamente salen de la Biblia, pero están transversadas, y lo que están es aprisionando a las personas. A través de la historia, ¿cuántos hombres y cuántas personas han aparecido diciendo que el Señor viene en tal año? Y la gente empieza a vender sus casas y a hacer donaciones y a hacer un sinnúmero de cosas porque creyeron a la enseñanza de ese hombre, engañando a las personas. En cuántas iglesias y en cuántas congregaciones, mis amados hermanos, se enseña de que si tú no diezmas, estás bajo maldición, cuando la Biblia en la carta a los Romanos nos dice de que el que está en Cristo Jesús no tiene ninguna condenación. ¿Cómo es que yo voy a ser maldito porque no pude traer mi diezmo hace 15 días y voy a estar en maldición por 15 días? Mi amado, cuando la Biblia dice que el que está en Cristo no está bajo condenación, mi amado. Pero eso se enseña. Eso se dice con vehemencia, y la gente cree eso porque prefiere creer a la religión y a una enseñanza mal dada que a lo que la Biblia dice. Porque si fuese posible, nosotros venderíamos todo por comprar nuestra salvación, pero no la podemos comprar porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y Él nos dio vida aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está sintiendo aquellos dolores, que son terribles dolores, cuando uno quiere ver Cristo formado en las personas, y a veces siente de que uno de pronto ha trabajado. De hecho, el apóstol Pablo lo dice versos atrás: me temo que he trabajado, que he anunciado el evangelio en vano a ustedes, porque están haciendo completamente lo contrario de lo que yo les he enseñado. Y Pablo está diciendo: siento que estoy como que si estuviera
nuevamente predicándole el evangelio a ustedes, pero yo ya les prediqué el evangelio. Ya Cristo debería estar formado en ustedes. Ya ustedes deberían de ser personas fuertes en el Señor, en el conocimiento del poder del evangelio, pero estoy sintiendo nuevamente los dolores de parto. Estoy sintiendo esa angustia. Y usted sabe que en un parto hay muchas probabilidades de que los niños que van a nacer mueran. Y hay probabilidades de que también la madre vaya a morir o vaya a sufrir lesiones. Y en ese malestar, en ese sufrimiento se encuentra el apóstol Pablo, porque ve cómo aquellos cristianos a los que él ya le ha anunciado el evangelio, Cristo no está formado en ellos. ¿Por qué? Porque son llevados por cualquier viento de doctrina. Porque cualquiera viene y les dice una palabra y ellos creen a esa palabra sin discernir si esa palabra viene de Dios o no viene de Dios. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros los creyentes. Que creemos que todo predicador viene a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que creemos que toda persona que se hace llamar pastor anuncia a Jesús. Hermanos, la mayoría de los predicadores famosos, por así decirlo, y muchísimos que no son famosos, el propósito de ellos no es formar el evangelio de Jesucristo en las personas, sino lucrarse de ellos. Es triste, pero es verdad. Es lamentable, pero es verdad. Y muchos de nosotros creemos a esas enseñanzas, porque es que es una persona que es famosa, que mueve multitudes, que tiene una retórica y una verborrea bastante llamativa. Nuestro oído le gusta escuchar cómo hablan esas personas. Y puede ser dulce, pero el final de esas enseñanzas son amargas, y Pablo se lo está diciendo a ellos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, ¿hasta cuándo dice Pablo? Hasta que Cristo sea formado. Por eso no nos cansamos de predicar, no importa el número de personas o de creyentes que nos reunamos, no nos cansamos de predicar, porque así como el apóstol Pablo, nuestro deseo principal es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, y esa formación viene a través del evangelio, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Verso 19: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono. O sea, está un poco molesto el siervo Pablo. Siervo, el verso 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono. Y dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Capítulos atrás dijo, estoy maravillado. Decía en el 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y acá en el 4:20 dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es lo mismo. Estoy asombrado, estoy maravillado, no sé qué decir. Las palabras que mejor pueden describir lo que estoy viendo, no las logro encontrar en mi mente, dice el apóstol Pablo. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué se puede asustar el apóstol Pablo? Y escuche bien, el apóstol Pablo, un maestro, un hombre que dominaba muchos idiomas, un hombre que estudió en la mejor universidad de Jerusalén, dirigida por el rabino Gamaliel, un hombre preparado intelectualmente, que sabía enseñar, porque saber enseñar es algo diferente que aprender. Saber dar es algo diferente, enseñar es diferente. Es el arte de la pedagogía, de enseñar algo, es completamente diferente. A veces nosotros podemos saber algo, pero no lo podemos enseñar porque no tenemos la técnica, la manera, la sabiduría de dar a conocer lo que nosotros sabemos. Pero el apóstol Pablo sabía enseñar, era un maestro. Y siendo maestro dice, estoy perplejo, estoy asustado, les he predicado, les he enseñado, pero ustedes cada vez que doy la vuelta se van
tras el yugo de la judaización, permitiendo así que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufra una aberración, sufra un desvío. Quisiera estar con ustedes, quisiera hablarles de otra manera y en otro tono, pero verdaderamente estoy maravillado, estoy asustado, estoy perplejo. Que después de tanta enseñanza, ustedes no hayan entendido nada. ¿Cómo es posible que apenas doy la vuelta, ustedes se van tras otras enseñanzas y esas enseñanzas los llevan a la esclavitud? Porque el que nos trajo libertad fue Cristo. Cristo no nos trae una religión, Cristo nos trae libertad, la plena libertad de los hijos de Dios. Vamos a predicar luego de eso acerca de la alegoría de Sara y Agar el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de tu palabra que nos santifica, Señor, que nos purifica, que nos lleva cada día más y más al pleno conocimiento, más y más a la formación de Cristo en nuestra vida. Es solo tu palabra y nada más que tu palabra la que nos hace, Señor, llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Vamos corriendo, vamos avanzando, vamos caminando hacia el supremo llamado, hacia la meta final.